Bueno, para arrancar les cuento, este es el foro de Business Agility de Practia. Hoy vamos a estar hablando de lo que es agilidad en procesos. Para eso traemos a dos invitados de lujo, ¿sí? Lo tenemos a Luis Ormachea, que es de nuestra capability de POs, perdón, de PMs. Ahí estás muteado, Luis. Sí, consultoría IBM, sí. Y a Virginia Contreras, que también está dentro del equipo de diseño de experiencias de Practia. Hola a todos. Buenas. Hoy, bueno, mi nombre es Walter Schreiber, yo soy parte del COE de agilidad de Practia. Y hoy vamos a estar, como les decía, hablando un poquito vamos a continuar, mejor dicho, hablando un poquito de Business Agility. Antes que nada, muchas, pero muchas gracias por sumarse, por estar presentes. Esta es la tercera iteración de este foro. Hicimos dos el año pasado, este año hicimos una un poquito más larga. Todo lo que vimos en los foros hasta ahora, en los anteriores y en este, pueden verlo, está subido en nuestro canal de YouTube. Entran al canal de Práctica Global. Dentro de la playlist de agilidad pueden encontrar todas las charlas del foro de Business Agility, como también las de Academy. Si se quedan con dudas, inquietudes o cualquier tema que quieran que sumemos, o si quieren sumarse a este foro, nos pueden escribir a agilidadar@practia.global o por cualquier otra consulta que tienen. Nos pueden escribir ahí y de esa forma cualquiera de los agilistas nos pondremos en contacto con ustedes. Este foro lo hacemos con el COE de agilidad, que está formado por Alejandro Gago, Ale García, Ceci Cantol, Ignacio Sagulo, Pablo Suedac, Seba Caffarelli, Walter Schreiber y Martín Cordiano. Nuestro propósito es tener un espacio de conexión, ¿sí?, y comunicación desde Practia hacia aquellos que buscan comprender y colaborar con la experiencia de llevar Business Agility a sus organizaciones. Estos encuentros se dan el primer jueves de cada mes, de 1 a 2 de la tarde. Tuvimos ahí algunos cambios de horario, pero ya nos estabilizamos siempre el primer jueves de cada mes. El formato suele ser webinar, aunque hemos tenido también charlas, hemos tenido entrevistas también con invitados especiales y contando experiencias. Así que podemos... si alguno de ustedes quiere, podemos organizar algún evento de ese estilo. Esta es la cuarta sesión dentro de esta tercera iteración. En todo este ciclo estuvimos repasando lo que nos dejó el Business Agility Report del año pasado, porque realmente nos trajo cosas súper poderosas. Y estamos enganchando un montón de esos ejes de trabajo con temáticas que son las que normalmente trabajamos con nuestros clientes. Dentro de los 10 desafíos, ¿no?, que tenemos, o los 10 máximos desafíos que hoy las organizaciones están enfrentando para llevar la agilidad a sus negocios. Dentro de ellos estuvimos viendo cultura, estuvimos viendo liderazgo, mindset, sponsorship, estuvimos viendo alineamiento, estuvimos viendo financiamiento, visión, capacity, cultura, estuvimos viendo. Hoy vamos a repetir el tópico de cultura, y de hecho vamos a repetir también lo que llamamos la cultura del cambio, o la cultura del cambio que estamos buscando, para traerles agilidad en procesos. Agilidad en procesos es uno de las dimensiones de Business Agility, que nos habla de mapear los value streams, mantener mapeados los value streams, adoptar, ¿sí?, metodologías ágiles dentro de esos value streams, un cambio cultural, ¿no?, que va de moverse de la cultura de la auditoría hacia la cultura del gobierno, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con entender, ¿sí?, los loops de control que tenemos sobre los procesos, ¿sí?
Así que como para contarles un poquito más, hoy vamos a estar haciendo justamente eso, ese último ítem, vamos a estarle contando acerca de lo que es agilidad en procesos, ¿sí? Y lo que es actualización de los procesos. Y para eso queremos contarles cómo nacen los procesos, ¿sí? Los procesos nacen en la época de los ferrocarriles, ¿sí? De los ferrocarriles de vapor, cuando los negocios en plena revolución industrial, los negocios empiezan a diversificarse, ¿sí? Las empresas empiezan a diversificar inversiones, empiezan a tener distintos negocios en distintas locaciones, nace la dinámica de management, ¿sí? Los dueños de negocios que no podían estar en todos lados empiezan a dejar personas encargadas de sus negocios en las distintas locaciones. De esta forma, eso se pudo dar gracias justamente al tren, ¿no? Periódicamente podía esta persona encargada viajar hasta donde se encontraba el dueño de los negocios con su portafolio, ¿sí? El portafolio de inversiones, el portafolio de proyectos, y con esos informes, papeles y demás, hacían una revisión de cómo venían, ¿sí? Madurando, cómo venían evolucionando los negocios en cada una de las locaciones, ¿sí? Básicamente lo que se buscaba con esto era poder tener presencia en los distintos lugares. Lo que empezó a suceder es que esa presencia empezó a ser muy diversa, ¿sí? Y teníamos personas que llevaban la gestión de distintas maneras en distintos lugares, ¿no? Entonces, para asegurar los resultados y para asegurar los propósitos, nacen los procesos, ¿sí? Los procesos lo que hacían era reglamentar la forma en la que había que gestionar, ¿sí? Reglamentar la manera de direccionar, de llevar información, de traquear los eventos, qué decisiones se tomaban, quién tomaba cada decisión, y a partir de ahí que pudiéramos tener en las distintas locaciones un gobierno homogéneo, ¿sí? Eso es lo que buscaban inicialmente los procesos, luego nace la dinámica de auditoría para ver que eso se cumpla, pero eso ya es parte de otra sesión del foro. Básicamente lo que se buscaba era poder mantener, ¿sí? Una gestión orgánica, ¿sí? A lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa? Los tiempos cambiaron, ¿sí? El tren se modernizó, la gestión se modernizó, apareció el teléfono, Skype, eh, y los procesos en muchos casos se mantuvieron, ¿sí? Y lo que nos sucede es que podemos definir un proceso hoy, pero ya gracias al nuevo contexto, VICA, ¿sí? O BUCA, sería en inglés, por ahí lo pueden encontrar más fácil así. Por este entorno VICA lo que nos empieza a suceder es que cada vez los negocios son más volátiles, cosas que si nos fijamos de aquella época, el teléfono de línea tardó una enormidad en llegar a 75 millones de usuarios, ¿sí? Llegó hace muy poquito ese número, de hecho, y a Pokémon Go le tomó 19 días llegar a esa misma cantidad de usuarios. Pokémon Go ya no existe y el teléfono de red sigue existiendo, es decir, los negocios empezaron a ser cada día más volátiles, ¿sí? Cosas que hoy son negocio y mañana no. Eh, Inciertos porque no llegamos a entender el por qué, ¿sí? Suceden las cosas que suceden, ¿sí? Es tan dispersa la información y son tan dispersos los estímulos que es muy difícil entender el porqué de las cosas, ¿sí? Y sobre todo complejo, ¿sí? No solo tenemos una causa-efecto, sino que tenemos múltiples causas, pueden ser input para un efecto, para algo que podemos observar, y de hecho podrían ser causas dispersas en el tiempo las que generan un efecto en el día hoy presente, con lo cual no solo es difícil entender, sino también es difícil entender de dónde vienen los cambios que están sucediendo. Todo eso, sumado a la ambigüedad de no poder saber qué es lo que va a venir, qué es lo próximo que va a querer el cliente, hace que tener un único proceso estático, fijo, de cómo gestionarlo,
termina siendo contraproducente, ¿sí? Nace esta complejidad, hace que sea súper, súper importante poder trabajar y mantenerlos adaptados, ¿sí? Actualizados los procesos. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, las personas cambian, y si nuestros procesos no cambian, lo que empieza a suceder es que empiezan a dejar de tener el efecto que esperábamos, ¿sí? Si no los actualizamos, empezamos a convivir con procesos que están rotos. A medida que, digamos, se van rompiendo cada vez más los procesos, empieza a suceder que los procesos no los utiliza nadie, ¿sí? Y cuando no hay un proceso que nos ayude a gobernar, lo que empieza a suceder es que se empieza a gobernar por excepción. Hay una persona que puede hacer la excepción al proceso, si bien tenemos que pasar por todo este proceso para lograr un output, hay alguien que puede hacer la excepción, y de esta forma lo que empieza a pasar es lo contrario a lo que queríamos con un proceso, ¿sí? Queríamos un gobierno que pueda ser conocido, y lo que empieza a suceder es que cada persona empieza de vuelta a gestionar según sus propios intereses a veces, según lo que su entender le dicta que es lo correcto. Y de vuelta, volvemos al punto donde no queríamos estar, y por eso entraron los procesos. Incluso podríamos llegar a tener un caos, ¿no? En nuestra empresa, si es que no logramos parar con todo esto a tiempo. Viendo todo esto, ¿sí? Nos planteamos la necesidad de tener alguna forma de que todo esto funcione, ¿no? De que todo esto deje de convertirse en un problema, y generamos una receta para poder tenerlo. ¿Querés contarnos, Luis, acerca de cuál es esa receta que desarrollamos en práctica para llevar la agilidad a los procesos? Dale, muchas gracias, Walter. Bueno, nosotros tenemos una mirada integral y holística en la hora de diseñar e implementar procesos. ¿Sí? Consideramos obviamente las mejores prácticas disponibles y sin casarnos con ninguna herramienta en particular para implementar todo, ¿no? Siempre vamos a elegir las mejores prácticas y disponibles, y armamos nuestra metodología de trabajo para los equipos. Y además incluyendo a los usuarios existentes en un proceso, para cuando nosotros llevamos algún proceso queremos mejorar un proceso, tener la realidad palpable del actual actor que está utilizando, ¿no? Sin desvirtuar un proceso estándar, pero sí llevando un poquito bajo la tierra para no tener un proceso ideal que no se puede implementar. Entonces, tenemos que tener, nuestro proceso tenemos que tener un objetivo del proceso, tiene que tener un valor, el objetivo del proceso tiene que estar bien claro para todos los actores, que se involucran dentro de la cadena de valor, porque no puede ser que cada integrante en cada cadena de valor no sepa cuál es el final, ¿no? Dice, no, yo hago este reporte y la verdad no sé dónde va a parar, ni me importa, no sé si le importa, si le importaría. Es importante que se sepa, que todos vean qué valor te están involucrando dentro de la compañía y en esa cadena de valor, justamente para que no se genere, una de las cosas que no se genere desmotivación, que se rompan los procesos, es que si nadie sabe dónde va a parar su resultado, finalmente, o por descuido, o por desgano, porque no quieren, siempre se van a tender a desvirtuar los procesos, ¿sí? Por lo cual tiene que estar bien claro el valor del proceso, el entregable de ese proceso, y dónde el actor de ese eslabón, cómo impacta en toda la cadena. Tiene que tener un dueño, justamente un dueño que esté verificando que todo el proceso que se cumpla correctamente, ¿sí? No hay un proceso, no hay un proceso que vos lo puedas implementar y decís, bueno, lo implementé y ya está, me lavo las manos, porque el proceso se autosustenta, es tan bueno que se autosustenta. Puede ser un tiempito, que lo puedas hacer el primer mes, 2 meses, pero después alguien lo tiene que estar cuidando que se cumpla. No es por mala gestión o por los eslabones, los usuarios, que tengan mala voluntad. Simplemente capaz que lo implementaste con unas personas, después esa persona cambió de trabajo, vino uno nueva. Entonces, ¿quién se asegura que ese eslabón, que se perdió el conocimiento, y si el proceso tiene que ser, tiene que actuar de la misma manera? ¿Quién se asegura que hagan la misma tarea ese eslabón dentro del proceso, ¿no? Por eso el dueño que tiene que estar velando con que toda la cadena
se cumpla. Y para lo cual se ayuda con el facilitador. Justamente el facilitador es el que, valga la redundancia, facilita que cada tarea, cada engranaje esté corriendo sincronizadamente para lo que fue adquirido, y que si hay una persona nueva, ayudarle a hacer bien su trabajo como es esperado en el proceso. El facilitador vela que también, junto con el dueño, que vaya fluyendo la información dentro del proceso, todo el proceso corra bien. Por lo cual también el facilitador también tiene visión de qué, junto con el dueño, de qué cosas hay, en dónde se está yendo, dónde están deteniendo los cuellos de botella dentro del proceso, o dónde hay unas tareas o algunos entregables dentro del proceso que ya por el cambio de negocio, por la volatilidad que hablaba Walter recién, la velocidad de los cambios, ya hay cosas que por ahí no tienen sentido, que fueron creado hace un año y ahora cambió el negocio, vino un nuevo producto, hay que ajustarlo, se fusionó con otra compañía, hay reajustes internos, así que hay que ajustar el proceso. Un proceso no está escrito en piedra, un proceso vive y se tiene que estar ajustando ágilmente para acompañar el negocio, el valor que está buscando el negocio. Entonces tiene que tener capacidad de ajuste. No es que si no, yo me lo sabía con esta cadena y va a morir así. No, si vamos a eso, morimos. Justamente ahí se genera el gobierno por excepción, o gobierno, se crea el caos, porque ya los mismos actores de la cadena se dan cuenta que no sirve, entonces empiezan a bypassar pasos y después se desvirtúa completamente, termina siendo un caos si no hay nadie un dueño del proceso que no vele, un facilitador también que ayude y que se dé cuenta de que algo no está funcionando, y que no hay capacidad de ajuste, por lo cual el proceso vive constantemente y tiene que ser acompañado a los objetivos de la empresa. Por lo cual, en ese ajuste que podemos ver, ¿cuándo podemos ajustar y cómo? Tenemos que tener una visión de los procesos totales que tiene la compañía para ver, bueno, si yo ajusto este proceso, a ver, ¿dónde me impacta en este proceso cruzado? Recuerden que un proceso entrega algo y por ahí es la entrada a otro proceso. Entonces, si yo ajusto algo que está esperando el proceso B, si yo ajusto algo al proceso A, ¿cómo me impacta? Para eso nos ayuda el catálogo de procesos. Tenemos que tener un catálogo de procesos bien descrito qué hace, qué valor tiene y por dónde interactúa, qué áreas involucran, ¿no? Para saber a la hora de ajustar, ¿sí? O de facilitar algo, a ver dónde exactamente, cómo me va a repercutir, ¿sí? Esto es en el catálogo de procesos. Por lo cual, ¿cuál es nuestro desafío en implementar y diseñar estos procesos? Tiene que ser, claro, tiene que estar diseñado por y para las personas, siguiendo los principios de agilidad, ¿no? O sea, creados para que las personas lo puedan ejecutar, ¿no? No podemos traer un proceso de la Luna, de Marte, y tratar de implementar porque anduvo en la empresa A, te manda en la empresa B. Hay que ajustarlo al contexto y a las personas, por eso tiene que crear por las personas siguiendo las experiencias, sin desvirtuar un proceso ideal, estándar, pero sí poniéndole bajado a la realidad de las personas y de las posibilidades de las personas que se puedan ejecutar, ¿sí? Tiene que tener un propósito, debe estar ajustado al propósito, tiene que estar persiguiendo el proceso, tiene que estar alineado a los objetivos organizacionales de la empresa. No puedes tener un proceso que no genere un valor que se esté persiguiendo, la organización. Por todo proceso tiene que estar justificado en cuanto a los objetivos de la empresa. Si no, estamos haciendo tareas que nadie está esperando y no genera el valor de la empresa que está esperando, ¿no? Tenemos que estar ajustados a la cultura. Lo que decía, no podemos estar implementando el mismo proceso con algunos ajustes en una empresa que, por ejemplo, es jerárquica, que tiene gerencias con sus gerentes que están hace años, si no se mueven de ahí, tiene que tener decisiones constantes y tiene esa filosofía de eso, de procesos, contra, por ejemplo, otra empresa, una startup nueva,
que esté recién teniendo sin nada de ataduras, entonces empieza con agilidades y todo, entonces no tenemos que estar, un proceso tiene que estar ajustado a cuál es la cultura de la empresa, justamente para que no falle, para que no implemente y si te choque con la cultura, que lo quisiste implementar en una y en otra no va el proceso. Por eso tiene que estar ajustado también al contexto. El contexto te va a dar justamente un mayor grado de éxito en la implementación del proceso. No es lo mismo implementar un proceso en una compañía, el mismo proceso donde la compañía tenga 100 empleados, donde una compañía tenga 1000 empleados, o donde la compañía esté situada en un solo edificio, donde tengas los empleados situados en distintas partes del mundo, inclusive del país, donde estés colocado. No es lo mismo, tenés que estar ajustando todas esas pequeñas particularidades. No es lo mismo implementar el mismo proceso en la empresa A que en la empresa B, que la empresa A tiene los actores del proceso son todos gente que ya están actuando en el proceso similar, que ya tiene madurez, y que en cambio en la empresa B hay algunos que ya tuvieron un proceso similar, unos son gente nueva, gente que no sabe el proceso, ni que lo tienen experiencia, el contexto es el que vale. ¿Qué skill tienen? Todo está situado, qué skill, el contexto es el que vale, ¿sí? Nosotros nos tenemos que ajustar al contexto. Esto bien siguiendo los lineamientos de Discipline Agile, que es lo que el contexto es el que vale, tiene que incluir el contexto, no casarte con las herramientas, sino que ver qué herramientas te vas a ajustar según el contexto y que la herramienta más adecuada. Acá es bueno tener la frase esa, viste, que me sacaron de contexto y entonces se entiende cualquier otra cosa. Bueno, acá aplica 100%. Vos tenés que tener muy en cuenta el contexto para que tu implementación de procesos tenga una mayor certeza de éxito, ¿sí? Para no encajar un cuadrado dentro de un círculo, ¿no? Entonces no va. Sí, Entonces, esos intentarlo. claro, intentarlo. Por eso se involucra a todas. Al involucrar al cliente también en la cadena del proceso te facilita la adopción porque lo estás involucrando en el cambio. Entonces, el proceso de cambio ya después se achica, porque ya estuvo involucrado. ¿Qué cambio tiene que soportar? Bueno, esos son nuestros desafíos, los desafíos que tenemos, que presentamos en la implementación y diseño de procesos. Ahora le dejo a Vir que continúe con su Gracias, Bien. Luis. exposición. Gracias. Ahora, a todas estas, ¿cómo hacemos para construir ese proceso? Si ya tenemos el propósito, bueno, necesitamos un proceso para tal cosa. ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo hacemos para que la gente lo adopte? ¿Cómo hacemos para que la gente se sume, lo entienda, tenga esa visión sistémica de la que hablamos de qué pasa al inicio, qué pasa al final, para que esté acertado y sea alineado al contexto donde se encuentra esa organización? Bueno, tenemos metodologías, marcos metodológicos de habilitadores de la agilidad, como son, por ejemplo, el Design Thinking, ya que vemos este ciclo de vida donde tenemos primero con el Design Thinking todas las fases de construcción del proceso y luego caemos en una etapa de evolución y una evolución constante. El proceso no termina una vez se diseña. Pasa mucho que armamos el proceso, si se trabajó un montón, se diseñó, listo, lo sacamos, la gente lo empieza a utilizar, nos olvidamos de él porque ya cerramos ese y vamos con otros. Entonces empieza a quedar el proceso obsoleto, por lo que le contaban los chicos de que ahorita todo es súper volátil. Además, puede suceder también que en el momento que se hizo la construcción, hubo cosas que no fueron consideradas o que en ese momento para los que lo estuvieron diseñando eran como las más óptimas, pero cuando se lleva realmente a la práctica se van dando cuenta de que hay pasos que quizás están de más o no son burocráticos, lo que están es ensuciando el proceso y haciendo que sea lo menos ágil. ¿Correcto? Por ahí preguntaban si la parte que está en rojo es la parte de Design Thinking, ya lo vamos a ver abajo, y sí, efectivamente son como los pasos que utiliza el Design Thinking para el diseño. Si avanzas, igual, les cuento un poquito más de esta pregunta. Y lo tenemos acá. ¿Cómo hacemos esa construcción utilizando marcos metodológicos centrados en las personas como el Design Thinking? Primero, podemos partir de la idea de que no existe el proceso. Sí, vamos a arrancar desde el inicio. Aunque esto, en realidad, la gente hace un proceso. Que no esté documentado, que no esté formalizado, que no esté estandarizado, es otra cosa.
pero cuando hacemos en nuestras actividades hacemos un paso a paso. Entonces, partimos de entender primero en la fase de empatizar. Aquí tenemos el doble diamante del design. Entonces, en la fase de empatizar entendemos dónde estamos parados hoy. Entendemos eso. ¿Se está haciendo algo? ¿No se está haciendo nada? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué queremos el proceso? ¿Quiénes son los involucrados? Una vez que entendemos esa fase inicial y empatizamos de dónde partimos, empezamos con toda la fase de descubrimiento, que es justamente esto que les comentaba de entender cuántas personas hacen esta actividad, más o menos cuáles son los pasos que siguen, investigar un poquito de ese proceso, para qué lo necesitan. Cuando ya tenemos esa investigación hecha, entendemos quiénes son los involucrados, qué es lo que se está haciendo hoy, qué es lo que necesitamos hacer, entonces pasamos a la parte de definición y análisis, donde tomamos, supongamos que hacemos el análisis, nos sale un montón de información de puntos de dolor que estamos encontrando hoy, que son motivo para diseñar el nuevo proceso, y decimos, ok, de todo este paquete que tengo acá, de cosas que necesito, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? ¿Con qué me quedo? Entonces comenzamos a priorizar y a entender de todo eso que investigamos, qué es lo esencial, qué es lo que nos va a servir para definir el proceso, lo priorizamos, y entonces comenzamos a desarrollar cuál sería ese camino ideal con las personas involucradas. ¿Qué pasa muchas veces? Muchas veces empezamos a diseñar procesos, quizás tenemos un área de procesos, y esa persona del área de procesos va uno a uno, ¿sí? Voy a relevar, no sé, con el director, mañana relevo con el coordinador, y entonces empiezas a construir un proceso que está diseñado desde la visión de cada uno por separado. ¿Qué hacemos con el design? Con el design o con metodologías centradas en las personas, traemos a todas las partes involucradas, no solamente a las personas que toman las decisiones, sino a las personas también que van a ejecutar el proceso, y que están en la operativa, para construir algo que realmente les sirva, que era lo que decía hace rato Luis, de que sea algo aterrizado. Muchas veces también la gente pide o nos piden, no, tráiganme el proceso de las mejores prácticas, tráiganme la mejor práctica y lo instalamos. Sí, podemos utilizar la mejor práctica de guía, pero tenemos que entender lo que les hablaba Luis hace ratito del contexto, dónde estamos parados, qué le pasa a nuestras personas que lo van a utilizar, realmente estamos preparados para ir hacia ese estándar, o tenemos que hacerle adaptaciones para que sea un proceso que funcione. Entonces, luego que hacemos todo ese análisis, como les contaba, empezamos a idear cuál sería el mejor camino, cuáles serían las entradas, las salidas, o sea, armamos nuestra matriz de quiénes van a ser las personas consultadas, nuestra matriz RACI. Quizás vemos de una vez qué documentación necesitamos, documentación básica, o que pensamos que es básica en ese momento, y implementamos, hacemos el prototipo, hacemos una prueba piloto, vemos cómo nos fue, si está todo ok, salimos, si no, corregimos, y después sí lo lanzamos al resto de la organización. Juan, no sé si quieres comentar algo acá. No, estamos Bien, fantásticos. pasamos a la siguiente. Y lo que les contábamos acá, listo, entregamos, ¿nos olvidamos de ese proceso? No. ¿Por qué no? Porque como les comentábamos, puede cambiar la gente, cambia el contexto, cambia la organización, inclusive si no hay cambios, ni de contexto, ni de producto, ni de la organización, puede que cuando empecemos a trabajar o a visualizar cómo se está llevando ese proceso en la operativa, nos demos cuenta que hay cosas que se están saltando. Y a veces decimos, no, la gente no está cumpliendo el proceso, pero realmente vemos por qué no están cumpliendo el proceso. Estamos entendiendo si lo que diseñamos cubre todas las necesidades, o si hay pasos que están haciendo ralentizando la operación porque son burocráticos, porque hay documentación excesiva, porque cambió algo. No. Entonces, ahí está la otra parte del ciclo que les mostramos, que es esa parte de evolución. Entonces, ¿dónde empezamos? Cuando vamos a evolucionar. Ya tenemos el valor, pues tenemos el propósito del proceso, entonces empezamos a entender si realmente ese proceso le está sumando valor a la organización, le está sumando valor a los usuarios, y entendemos el impacto. Una vez que lo implementamos, ¿está dando los resultados que necesitamos que diera? ¿No está dando los resultados que dice la gente? Identificamos a los involucrados, las personas que los deberían estar utilizando, actualizamos el proceso. Acá también podemos incluir también nuevamente las fases del design thinking, pero no desde una construcción inicial, sino desde una construcción iterativa e incremental para entender, hacemos un relevamiento para entender puntos de dolor, qué está pasando,
por qué la gente no lo está haciendo, o si lo están haciendo, si se puede optimizar. No siempre debemos partir de la idea de que todo está mal, puede que esté bien, pero podemos optimizarlo todavía más. Entonces, actualizamos el proceso, vemos si las herramientas que tenemos hoy siguen acompañando el proceso o debemos hacer ajustes en ambas partes. Luego testeamos, medimos el impacto de esos ajustes que hicimos y ahí entramos nuevamente en la mejora continua, ¿sí? La mejora continua visto desde la innovación como habilitador. Si nosotros estamos constantemente chequeando ese proceso, hay alguien, un gobierno de procesos o personas que estén cuidando que se esté llevando a cabo y que esté visualizando que el proceso se cumpla, entonces podemos estar continuamente entendiendo, revisando, limpiando el proceso si hay pasos de más y innovando. Entonces, cuando ya entendemos todo, ahí podemos entrar en la innovación, hacer las cosas distintas, quizás quitar pasos, quizás incluir herramientas nuevas, modificarlo como querramos, pero entendiendo el valor, el impacto y a las personas que están involucradas en el proceso. ¿Wally, quieres sumar? Sí, no, por ahí, de todo esto que nos venís contando, no sé si me pasa solo a mí, pero básicamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de agilidad en procesos es de un cambio más que nada cultural, de mindset, ¿no? Eh, Fíjense, nunca hablamos de, por ejemplo, herramientas, seguimos utilizando las mismas herramientas, no es que cambian los niveles de trabajo sobre el proceso, siguen siendo los mismos, el flujo, los procedimientos, la instanciación, todo eso no cambia, ¿sí? Es decir, tenemos que volver a recapacitarnos, tenemos que volver a, no sé, contratar gente distinta. No, es la misma gente que tenemos hoy, son las mismas herramientas, son los mismos, digamos, las mismas dinámicas, el mismo conocimiento que tenemos, simplemente es un cambio más que nada cultural, ¿no, Vir? Es entender que no son fijos, que no es un entregable. Camisas de fuerza, como digo. Camisas de fuerza, exactamente. Y es eso lo que nos ayuda a movernos de el modelo de auditoría, donde había un proceso y había que cumplirlo, había que forzar que se cumplan pasos estrictos, hacia un modelo de lo que llamamos gobierno, ¿no? Es decir, entender cuál es el marco de aplicación, que no es todo 0 y 1, que se cumple o no se cumple, sino es hasta dónde necesitamos en cada caso cumplirlo, y hasta dónde podemos, ahí es donde el contexto es importante, cumplirlo, chequear que siga siendo relevante, ¿sí? Y a partir de ahí garantizarle a las personas a través de un facilitador y a partir de los datos y la observación, todo lo que necesitan para mantener ese proceso vivo, ¿sí? Qué sé yo, dentro de mejora continua, como contaba recién Vir, tenemos la innovación, ¿sí? Y es ahí, por ejemplo, donde podemos utilizar data mining, ¿sí? Para tener mejor información, para tener mayor cantidad de información a la hora de entender por dónde va ese cambio, ¿no? A partir de información que sacamos de ahí, entramos nuevamente en el ciclo de establecer el valor, es decir, qué cambio haríamos, por qué sería importante hacerlo, y de esa forma poder, lo que decimos, poder mantener nuestro proceso relevante, que siga siendo relevante para la persona, es decir, que no tenga que ser empujada a pasar por el proceso, sino que quiera pasar por el proceso, ¿no? Que entienda que le trae un Y beneficio pasar por el proceso. correcto, y ahí que te sumo que hace un ratito nombraste las necesidades de las personas. No basta solamente con llegar, diseñar el proceso, si involucramos a analistas, involucramos desde el director hasta la persona que ejecuta el proceso, pero al final, si son un montón de personas, no los vamos a involucrar a todos. Vamos a tener una representación de cada uno. ¿Qué pasa muchas veces? Soltamos el proceso, aquí está, ejecútese. La gente sabe ejecutarlo, tiene las nociones, tiene las herramientas, validamos si realmente lo están entendiendo. Nos acercamos a contarles el propósito o el propósito quedó solamente en las personas que lo diseñaron. Entonces, todo esto parte de tener el foco en las personas y entender o tratar de empatizar con lo que necesitan para que lo puedan llevar. No simplemente decir, la gente no lo hace porque no quiere. No,
La gente no lo hace por algún motivo. Identifiquemos cuál es ese motivo y démosles las herramientas para que el proceso se pueda cumplir. O si hay que ajustarlo, se ajusta. Pero que sea algo que sume valor. Exactamente, siempre con el foco puesto en sumar valor y en este caso valor para la compañía, pero también para las personas, ¿no? Con el foco puesto, como siempre decimos en la agilidad, valoramos más las personas y sus interacciones que los procesos y herramientas, pero la realidad es que valoramos las dos cosas, ¿sí? Todo en su sana medida valoramos las dos cosas. Bueno, antes de abrir el espacio de consultas, de preguntas y respuestas, le contamos un poquito que hoy estamos en... Ay, me faltó, ahí mala mía, me faltó actualizar este slide. Hoy estamos viendo agilidad en proceso. El próximo evento, ¿sí? El primer jueves de octubre, vamos a estar hablando de agilidad técnica, ¿sí? También con invitados, con algunos de los profesionales de práctica, vamos a estar hablando de agilidad técnica. Esta sesión la vamos a estar subiendo a YouTube en los próximos días. Luis, Vir, ¿algo más para agregar hasta aquí? No, Por espacio para ahora, preguntas, sí. ¿no? Si tienen preguntas, dudas, comentarios, tienen micrófonos abiertos, entiendo. Así que si quieren comentar algo, contar una anécdota, lo que ustedes quieran, bienvenidos. Si querés te leo una pregunta que puso Luis. Dice, ¿cuál es la experiencia de adaptación de metodología Agile? ¿Se implanta y se ajusta eliminando lo original de la empresa o van en paralelo hasta que quede Agile o nuevo instalado? Y siempre, si vamos a este propio modelo que estamos proponiendo, siempre la idea es elegir un sandbox para usarlo, ¿sí? Es decir, algún piloto donde podamos probarlo, o sea, luego de la construcción y demás, testeamos dentro del piloto, funciona bien, a partir de ahí lo empezamos a llevar también de manera iterativa al resto de la organización. Incremental, sí, correcto. Fíjense que no somos máquinas, no somos robots, y como les comentábamos al inicio, esto es parte de un cambio cultural, y los cambios culturales no se hacen de un día para otro. No llegamos mañana y decimos, y que bueno, gente, todos listos, mañana empezamos a implementar todos allá y esto es lo que hay que hacer. No, no funciona así, eso es casi que fracaso seguro, casi que lo podemos asegurar. Entonces, como decía Walter, vamos diseñando con las personas, vamos entendiendo qué podemos ir ajustando, hacemos el piloto, probamos y entonces vamos poco a poco expandiéndolo a más personas para que se vayan sumando a la cultura, por supuesto, con acompañamiento de herramientas, de capacitaciones, de lo que necesite, identificando qué necesitan para poder llevar a cabo ese cambio. Pero de un día para otro bajamos breaker y lo subimos, no funciona. Claro, incluso ya hasta en la selección del piloto estamos viendo en qué lugares tenemos más chance de éxito y a partir que vamos incorporando nuevos equipos o nuevos, no sé, depende cómo sea la estrategia, lo que va sucediendo es que vamos ajustando ese proceso y eso tiene que ir permeando también en los que ya lo habían adoptado en su versión anterior, ¿no? Entonces es como un cambio más orgánico, desde adentro hacia afuera es un cambio un poco más orgánico. Es un cambio cultural y además recuerden que nosotros cuando nos metemos dentro de los procesos estamos de alguna manera metiendo en los espacios de poder que tiene cada uno de los actores dentro del proceso. Si es un proceso de hace años, de una empresa estable, qué sé yo, y querés cambiarle, ya hay gente que se hace muchos años en una acción no quiere cambiar porque tiene su pequeño espacio de poder. Entonces, de alguna manera, no es cambio de mentalidad, de la agilidad, todo bien, pero también tenés que estar ten en cuenta que cambias la mentalidad, pero también tenés que estar desarmando o eliminando esos espacios de poder creados por el tiempo, ¿no? A propósito o por el tiempo ya pasado. Entonces eso genera rechazos, resistencia al cambio. Tenés que ir trabajando con la resistencia al cambio, ¿no? Aquí leo un comentario que pone Sofía que es muy certero, dice, podemos tener la mejor tecnología, inclusive creer que es la mejor empresa, pero si no involucramos a la gente y no la empoderamos en sus propios procesos, es seguro que esa empresa no avance. Y si avanza, es por puro compromiso, más no por pasión a sus procesos de trabajo.
Y si avanza, ahí te sumo, Sofía, por obligación, ¿qué tan sustentable va a ser? ¿Qué tan durable o perdurable en el tiempo va a ser eso que la gente está haciendo por obligación? Llega un momento que el cambio, si, o la curva del cambio te dice que o te terminas sumando porque te convenciste o porque quieres, o sencillamente te terminas yendo. El mismo cambio te saca. Entonces, cuando es obligado, no se mantiene. ¿Mm? Sí, también muchas veces es súper importante y es un eje que no se mira a veces, y es el impacto que tiene, ¿no? Eso de que piensen ustedes que si un proceso apunta a garantizar un propósito, un resultado de negocio, y tengo que tener la persona que lo tiene que hacer, más la persona que tiene que reglamentar el proceso, más la persona que tiene que controlar que el proceso se cumpla, más la persona que tiene que controlar que el proceso se cumpla bien, estoy pagando, no sé, 4 o 5 sueldos para hacer una tarea, ¿sí? Entonces, cuando es un eje que no se mira ese, cuando la gente se termina yendo y se lleva el conocimiento, no para aplicarlo, ¿no? Sino que simplemente cuando se va, se fue en su cabeza, el costo de tener que Claro. obtener el conocimiento nuevo, son cosas que generalmente no se miran, no se estudian, no se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Y esto lo pone bastante sobre la mesa, ¿no? Todo esto que hacemos, lo del mapa de procesos y los facilitadores del proceso, están normalmente trabajando con todo ese tipo de información, ¿no? Lo que hacen es proveer observación y mediciones, información para darle a aquellos que toman decisiones, darle justamente contexto y que puedan tomar mejores decisiones basados en datos, ¿sí? Datos del contexto, no en datos por ahí estadísticos o no estadísticos, no sé, del mercado. Porque como decía Luis, lo que pasa en otra compañía probablemente fitea bien para la otra compañía, acá hay que ver qué pasa. Ujú. Sí, acá apuntalado también por las automatizaciones de procesos, ¿no? Justamente teniendo en cuenta la fuga de cerebros o la inestabilidad de las compañías y también el ahorro de costos de alguna manera que se hacen con las automatizaciones de procesos, ¿no? No te está leyendo con motivaciones y demás, automatizadas y listo. Pero bueno, tiene su costo también, Sí. tiene su costo. A ver, acá tenemos otro comentario más. Dice, todo es un tema cultural, hay que potenciar los modelos de cambio. Bueno, ese es un tema que no incluimos acá, pero sí, normalmente cuando trabajamos, hacemos consultorías sobre todo esto, en general vamos acompañados de consultores de cambio, existe un track de cambio cultural, Ujú. y también en general es un cambio que se ve bien y termina siendo incorporado a la cultura de la compañía, ¿no? Sí, es un eje a tener en cuenta, es un eje fundamental en todo esto. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Yo tengo una consultita. Relacionado a lo Adelante. que veníamos, bueno, ¿qué tal? José Cantón, yo estoy en práctica hace poquito, así que me estoy adentrando un poquito en lo que es la metodología ágil. Suena muy interesante, relacionado y capaz en línea con lo que venían en realidad hablando, esto de la resistencia al cambio. Capaz es un modelo al que están intentando apuntar la mayoría de las empresas, está muy de moda porque, bueno, funciona, pero hay empresas con mucha burocracia y gente que tiene mucha experiencia que capaz le decís, che, esto va a funcionar mejor y, viste, les molesta, capaz por miedo a que sus tareas sean reemplazadas por algún tipo de automatización o bueno, por miedo y resistencia al cambio. ¿Hay alguna herramienta, digamos, específicamente de la metodología ágil que ayude a capaz que este cambio sea menos exponencial o de alguna manera capaz acompañar de una manera más, no sé, psicológica, por así decirlo, como para que no afecte tanto al trabajador que está acostumbrado a hacer la misma tarea hace 20 años y está cómodo? Mira, desde lo que es metodologías ágiles,
por un lado, bueno, tenemos aplicado acá bastante de lo que es, por ejemplo, Design Thinking, donde no solo participan, sino que se empatiza al principio con las personas, es decir, entendemos lo que hacemos, por qué no lo hacemos de otra manera, entendemos cuáles son las limitaciones que tenemos que nos llevaron a hacerlo de la forma que lo hacemos el día de hoy, y partimos de esa base. Tenemos también lo que es la parte del mantenimiento de todo esto, que es estar permanentemente censando y mejorando. Y lo que sucede con eso es que al ser parte la persona de la definición del cambio que va a haber, luego no lo resiste, porque en realidad lo que está sucediendo es, estamos haciendo lo que acordamos que íbamos a hacer. Una de las cosas que hacemos cuando trabajamos no solo con procesos, ¿no? Pero bueno, en particular ahora estamos hablando de los procesos, es entender si alguien tiene un no bloqueante, por ejemplo. Para cada decisión, las decisiones se toman de manera colaborativa. Y algo de lo que preguntamos siempre es, ¿alguien tiene un no bloqueante para esto? Es decir, ¿alguien o sea, ¿alguien le pasa que no puede convivir con esto? Y en ese caso, bueno, no, hay que buscarle la vuelta, porque sabemos que si alguien no puede convivir con ese proceso, no lo va a hacer después. Entonces, el cambio, digamos, esa resistencia al cambio, tratamos de vencerla por ahí, por la participación, por la colaboración, pero sobre todo por la empatía, ¿no? Por entender que la otra persona tiene quizás también sus limitaciones, y que no las juzgamos. O sea, si no lo puede hacer, no lo puede hacer. Tenemos que buscar la forma de que esto se haga. Otra de las cosas que incorporamos también es la capacidad de ajuste. Es decir, cada persona, equipo o lo que fuera, lo que hace es declarar hasta dónde va a cumplir, entendiendo para qué le sirve y por qué es importante, analiza según sus capacidades, ¿sí? Y según sus capacidades dice, me ayuda a cumplir hasta acá, o lo voy a cumplir de esta manera. Y eso también ayuda muchísimo a que no lo resistan tanto. Y por otro lado, también ayuda un montón, y como decía Walt, aparte de involucrarlos, es involucrarlos también desde el por qué estamos haciendo el cambio, para qué, qué beneficio nos va a traer como organización. No es lo mismo que yo le diga a alguien mañana te levantas y vas a hacer esto, a que yo le diga o le cuente o lo involucre en el por qué, en el para qué necesito que él o esa persona se suba a ese cambio y adopte este nuevo proceso. ¿Qué beneficio nos va a traer tanto para esa persona como colaborador como para la organización? Entonces, si lo logramos vender desde ese lado de para qué es necesario ese cambio, qué beneficio nos va a traer, aparte de involucrarlo en la construcción, cambia. Sí, y además No de quiere mostrarle decir que a todo el mundo le pase. claro, Sí, además Beatriz. mostrarle a qué beneficio le va a traer a él, ¿no? Acompañar esa decisión. ¿Qué beneficio? Porque capaz que le demostrás todo y no, él tenía otras cosas, pero hay que ver cosas ocultas de por qué, ¿no? El por qué, por qué, por qué. Pero bueno, Hola, va más allá, va más allá. Primero le mostrás todo lo ideal, todo, después, bueno, llegás a un punto de decir por qué, y ves finalmente cuál es el verdadero y lo que motivador les por el cual contaba, no. puede pasar que aunque hagamos todo esto, los involucremos, Claro. les contemos, la persona se resista y no le cierre y no le guste, y puede pasar que si el cambio es necesario para el progreso de toda la organización y la mayoría de los colaboradores están de acuerdo, que esa persona, ella misma, decida irse. ¿Por qué? Bueno, porque está cambiando hacia algo donde yo no me siento identificado y pasa, eso es parte del proceso de cambio también. Por hola, ¿cómo acá están? hablan, sí, adelante. Hola, ¿Qué tal? Carlos. Habla Carlos aquí desde Lima. Yo quería hacer un comentario y a la vez pregunta. La pregunta puede sonar tonta, pero deberíamos partir quizás por qué entendemos o por qué querríamos tener un proceso agile, vale decir, un proceso ágil, ¿qué significancia y qué enfoque le queremos dar? ¿Es ágil por el tema de minimización de costos para el cliente, porque nos adecuamos mejor al servicio y a la atención al mercado, porque es un proceso rápido, porque es un proceso fluido? Y en base a eso, al final de cuentas, un proceso que cumple esas características agile para un área puede de repente quizás ser demasiado frondoso, poco fluido y hasta caótico para otra. Me pongo a pensar, por ejemplo, en un proceso típico de compra. Si lo quiero agilizar y todo, eh, quizás
pueda eliminar o no contar con cierto tipo de políticas para hacer más fluido un proceso de compras. Pero quizás un área de control de riesgo que también tiene sus procesos me diga, no puedes actuar de esta manera porque tengo políticas y esas políticas implican estos procesos. Y quizás en el otro lado, el área de operaciones, que solamente quiere tener sus repuestos para poder venderlos, me esté diciendo, no me interesan tus políticas, ni las firmas, ni todo el tiempo que toma todo este proceso de compras. Yo quiero tener mis repuestos ya. Entonces, un proceso se engrana con otro, con otro, con otro, y en uno de ellos podemos ser muy ágiles, muy eficientes, pero quizás eso signifique demasiada frondosidad, poco cumplimiento, o etcétera, y que le pueda causar problemas a otros procesos dentro de la compañía. Claro. Y quizás ya ni siquiera cumpla con ese enfoque principal que uno quería hacer el Agile para enfocarse mejor al mercado. ¿Cómo Ahí solucionamos claro. al final todo sí, eso? ahí te sumo un poco. Recuerdan lo que hablaba Luis al inicio de tener como todo ese portafolio de procesos, entender la visión sistémica de la organización. Muchas veces lo que hacemos también desde el lado de design y de agilidad es sumar a todas las partes involucradas. ¿Para qué? Para que sumando a todas las partes involucradas nos vamos a dar cuenta cuando hacemos esa parte de revisión del proceso y evolución, si yo estoy teniendo algunos temas, no sé, por el área de compras, entonces, ¿saben qué? Vamos a sentarnos todos en la misma mesa, analicemos qué es lo que está pasando, entendamos dónde están las trabas y qué podemos ir ajustando para que sirva para todos. No es que yo me cierro a que este es mi proceso y los demás no. Nos sentamos, llegamos a un punto de acuerdo, un punto medio que nos sirva a todos, donde si hay políticas que hay que cumplir, que no se pueden saltar porque son temas normativas, ¿no? Vemos cómo hacemos para que eso se cumpla sin estropear el resto del sistema. Claro, ahí déjame agregarte que lo hemos visto mucho eso, parte del diseño que hacemos tiene que ver con eso. De ahí viene, como te contaba Vir, lo del catálogo de procesos, ese que te da esa visión sistémica. De ahí también sale lo que llamamos el Process Owner. El Process Owner es una persona que tiene, su misión es mantener el proceso relevante. Usamos la palabra relevante porque el proceso tiene que ser relevante para todos, ¿sí? Tiene que ser importante que se cumpla para todos. Todos tienen que ver cuál es el beneficio. Eso de los impactos cruzados es, pero la cantidad de veces que lo vemos no te lo imaginás, en todo tipo de actividades, compras, incluso la actividad de reclutamiento tiene impacto en finanzas, o sea, los impactos son muchas veces inesperados y por eso es que buscamos que estén todos sentados en la mesa, como decía Vir, que estén todos sentados en la mesa y que entiendan que la agilidad en procesos lo que busca es que el proceso se mantenga vivo, se mantenga relevante, no que sea más fluido o más rápido. Normalmente decimos que la agilidad tiene que ver con velocidad y la realidad es que la fluidez y la velocidad son consecuencia de que los procesos sean ágiles, es decir, que los procesos se hayan adaptado a los tiempos que corren, ¿sí? La velocidad y la fluidez termina siendo consecuencia, no es que lo hacemos para eso, lo hacemos para que se mantengan relevantes, para que las personas quieran seguir pasando por esos procesos. Sí, un poco derribando un poco los silos también, de empezar a trabajar más colaborativamente y no en silos de cada uno de entrega a otra área sin saber lo que repercute, ¿no? Para eso mapeamos los procesos y tratamos de generar esa cultura de que todos se involucren en el flujo total, del end-to-end, ¿no? Bueno, acá hay preguntas. Si querés leo alguna pregunta. ¿Es determinante la alineación del modelo de procesos con el componente estratégico del negocio? Para agregar valor, ¿cómo sumar a este enfoque ágil a la dirección para lograr los resultados? Y es fundamental, bueno, como les decía, que entiendan también el impacto de su participación o al revés, el impacto de su no participación, ¿sí? Queremos procesos que estén alineados digamos, a las necesidades del negocio, ¿sí? A las expectativas del negocio, digo, para eso es fundamental que participen, ¿no? En general, solo se involucran en procesos que tienen que ver con gobierno de la compañía y nada, de a poco es empezar a trabajar en que se vayan involucrando en todos los procesos, ¿sí?
Obviamente no es que con esto van a tener que participar de todos los talleres, de todos los... No, ¿sí? Cada uno en el momento que sea clave o a través de una participación clave, pero sí, la idea es que cada vez que sus áreas los requieran, que estén ahí presentes y aportando, ¿sí? Ujú. Bueno, acá hay otro que nos pregunta, involucrar a los colaboradores en la gestión del cambio, haciéndolo partícipe y demostrándole lo importante que es dentro del proceso. Sí, tal cual, desde el más alto puesto gerencial hasta el último, hasta el más operativo de todos los roles, todos tienen que, cuando son impactados, tienen que estar siendo representados, tienen que estar presentes y tienen que ser informados, ¿no? Hay que darles contexto, contarles por qué, en qué los impacta, para que de esa forma también puedan participar de una manera constructiva. En la gestión del cambio hay 3 niveles de beneficios a encontrar para el cliente, para el negocio y para cada una de las personas involucradas en el cambio, tal cual. La ventaja de Agile es la respuesta rápida ante los cambios. Claro, por eso mismo lo buscamos en los procesos, para que justamente puedan acompañar esos cambios, ¿sí? Procesos, alcances y o mercados. Debemos ser ágil al cambio, sí, tal cual. Debemos ser ágil. Por eso decíamos que esto tiene más que ver con un cambio cultural, ¿sí? Acá Luis nos dice, gracias, excelente ponencia, interesante, debo sentarme. Bueno, vaya nomás. Ya estamos Gracias de por la todas ronda de maneras, preguntas y respuestas. ujú, Sí, ya estamos de todas maneras en la hora. en No tiempo. sé si vamos cerrando para respetar los tiempos de todos. Tal cual, vamos cerrando. Como les decíamos, nada, muchas gracias por estar aquí y los esperamos el primer jueves de octubre para hablar de agilidad técnica. Sí, y como siempre, quedamos atentos a la orden para lo que necesiten. Ahí tienen los mails al inicio que les compartimos. Así que, nada, Vale. gracias a Muchas gracias a todos. todos. Gracias a todos. Gracias por participar.